Saludos, en el siguiente video analizaremos el porqué del movimiento de una partícula que se suelta sobre un plano inclinado, describiendo una trayectoria rectilínea que va desde el origen del sistema de coordenadas que definiremos hasta que sale despedida de la rampa. Objetivos: recolectar datos del movimiento de una partícula y las fuerzas que sobre ella actúan mientras se desliza sobre una rampa con superficie rugosa luego de ser soltada de cierta altura, haciendo uso de los respectivos procesos matemáticos y las aplicaciones necesarias para el análisis. Hallar el ángulo de inclinación del plano inclinado, la aceleración de la partícula mientras realiza el desplazamiento y la velocidad con la que sale despedida de la rampa, usando conocimientos adquiridos acerca de leyes de Newton y cinemática. Llevar a cabo todos los objetivos mediante el uso del software Tracker y la presente aplicación para la presentación de conclusiones. El primer paso será fijar nuestro sistema de referencia. Para ello, marcamos el origen del sistema de coordenadas en el tarro. Consiguiente a eso, seleccionamos la vara de calibración y tomamos una longitud conocida, la cual vendrá a ser la regla que se halla en la base de la rampa con una medida de 0.30 metros. Procedemos a analizar el desplazamiento. Una vez estudiado el movimiento, observamos los diagramas propuestos y las tablas de recolección de datos. Al fijarnos en la gráfica de velocidad versus tiempo, notamos que posee ciertas variaciones conforme avanza con el tiempo, esto debido a la fuerza de fricción. Antes de realizar cualquier proceso, se hará una breve introducción acerca de leyes de Newton y lo que éstas implican. Las leyes de Newton se hallan inmersas en la dinámica. La dinámica estudia la fuerza cuando ésta se encuentra ligada a algún movimiento o produce cambios en él. Tenemos la primera ley de Newton o principio de inercia. Esta sugiere que para cambiar la dirección o la magnitud de la velocidad de un cuerpo, es decir, para producir una aceleración, se necesita una interacción del exterior del cuerpo. La segunda ley de Newton, o principio fundamental, menciona que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a la fuerza que recibe. De ahí la fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, afirma que cuando dos cuerpos realizan una interacción, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos sobre cada uno de los objetos. A continuación, observamos la tabla con los datos proporcionados sobre tiempo, desplazamiento y velocidad, mientras se mueve en definido intervalo de la trayectoria. Estos datos nos permitirán llevar a cabo todos los respectivos procesos y cumplir los objetivos planteados. Realizamos un gráfico del problema y definimos el nivel de referencia con el cual vamos a trabajar. Graficamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y procedemos a realizar un diagrama de cuerpo libre. En el eje de las abscisas tenemos la componente del peso en X y la fuerza de rozamiento, la cual es una fuerza contraria al movimiento entre superficies. En el eje de las ordenadas encontramos la normal de contacto, la cual es una fuerza perpendicular al plano, y la componente del peso en Y. Planteamos los datos para la resolución del ejercicio. La partícula tiene una masa de 0.4 kilogramos. Hemos definido un coeficiente de fricción de 0.14 newton. La gravedad tendrá un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tanto la distancia recorrida como la altura han sido datos proporcionados mediante el uso del software Tracker. Planteamos la fórmula del peso, que es igual a masa por gravedad, así como la de fricción, que es nu por la normal. Para poder definir una velocidad final es necesaria una aceleración, y para ello realizaremos el siguiente proceso. Planteamos la sumatoria de fuerzas en X. Esto nos da el peso en X menos la fuerza de fricción igual a masa por aceleración, equivalente a masa por gravedad por seno del ángulo menos el coeficiente de fricción por la normal igual a masa por aceleración. Nos hace falta la normal y el ángulo de inclinación. Procedemos a despejar la normal de la sumatoria de fuerzas en Y. Debido a que en Y no se mueve, la aceleración será igual a 0, dándonos como resultado que la normal será igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Ahora, para hallar el ángulo, usamos trigonometría y definimos el seno de θ igual a la altura por la distancia que recorre. Realizamos el despeje y será igual a seno menos 1 de 0.25 sobre 0.88, siendo el ángulo igual a 16.5 grados. Reemplazamos en la ecuación de la normal y tenemos que la normal tiene un valor de 3,7586 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, equivalente a 3,7586 newtons. Ya con todos los datos, reemplazamos en el primer proceso planteado y tenemos que la aceleración será igual a 0.5871 newtons sobre 0.4 kilogramos, obteniendo un valor de 1.46784 metros sobre segundos al cuadrado. Es posible con esta aceleración definir una velocidad final para el movimiento. Debido a que es una trayectoria rectilínea y tenemos una aceleración, podemos considerar el movimiento como mRV. Vamos a valernos de la primera ecuación. El tiempo ha sido proporcionado por Tracker y ya con todos los datos reemplazamos en la ecuación, debido a que el objeto se suelta a la velocidad inicial de 0, obteniendo una velocidad final de 1.6645 metros sobre segundos. Analizamos los gráficos tanto de posición como velocidad. El desplazamiento en X decrece debido al nivel de referencia que se planteó. Por la misma razón, en Y no tiene variación. Sin embargo, cambiando el nivel de referencia a uno paralelo a la base, el desplazamiento en Y irá hasta menos 0.25 metros. La velocidad aumenta conforme avanza la partícula y presenta ciertas irregularidades por la fuerza de fricción.
Conclusiones. Mediante el planteamiento de análisis físicos y procesos matemáticos se llevó a cabo el estudio del movimiento de una partícula en un plano inclinado, siendo que el movimiento resultado de la fuerza gravitacional sobre la partícula. Aplicando conocimientos acerca de leyes de Newton y cinemática, se determinó que el ángulo de inclinación del plano inclinado es de 16,5 grados. La aceleración de la partícula al realizar el desplazamiento es de 1.47 metros sobre segundos al cuadrado y la velocidad con la que sale despedida de la rampa es 1.66 metros sobre segundos. Se presentaron los respectivos procesos y conclusiones haciendo uso de Tracker y la aplicación PowerPoint. Eso es todo. Muchas gracias.